Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento que estás viendo este video. Bienvenido a este nuevo video de teología, a este canal de teología, teología bíblica, teología arminiano-wesleyana, vida cristiana y todo lo que pueda servir para tu edificación y para tu crecimiento espiritual y también en tu crecimiento total. En esta oportunidad vamos a hacer una presentación y vamos a ver los tópicos que tienen que ver con el pensamiento filosófico que ve a Dios como un Dios que existe, que es creador, que es autor de todo lo que hay, pero que no entra en contacto con el ser humano. No es un Dios que opera milagros en la vida del ser humano, ni ha revelado nada al ser humano, y menos, obviamente, se ha revelado en algún libro sagrado y específicamente no se ha revelado en la Biblia. Este tipo de Dios o la creencia en este tipo de Dios se la denomina como deísmo. Así que vamos a ver en este video de forma profunda y reducida a la vez qué es el deísmo, qué piensa el deísmo acerca de Dios, existen los milagros, razón y fe son compatibles. Todos estos tópicos los podemos profundizar en este tema del deísmo. Así que si te gusta este video, como siempre te animo a que dejes un like y que compartas este video con otra persona que vos pienses que le pueda servir. Vamos a comenzar a desarrollar este tema apasionante, esta postura filosófica acerca de Dios que presenta a un Dios creador pero ausente. Vamos a ver las distintas formas de esa ausencia de este Dios o de Dios. Vamos a ver si es el Dios de la Biblia, el Dios que creemos, o que creo, por lo menos yo, que creo yo, y vamos a ver cuál es la diferencia. Bien, vamos a comenzar definiendo al deísmo. El deísmo, que viene del término latino deus, que significa Dios, es la postura filosófica y también podríamos decir teológica racional que rechaza la revelación como fuente del conocimiento divino y sostiene que la razón empírica y la observación de el mundo con sus leyes naturales son confiables y suficientes para determinar la existencia de un Dios supremo, omnipotente, creador del universo. El deísmo se define como la creencia en la existencia de Dios o de una divinidad basándose solo en una postura racional, dejando de lado todo argumento de revelación sobrenatural o autoridad religiosa. El deísmo enfatiza lo que conocemos en teología como una de las fuentes que ya hemos mencionado en este canal de la teología, que es la teología natural. Pero para el deísta, la teología natural es la única fuente por la cual puede llegar al conocimiento de lo divino. No hay otra fuente, ni siquiera la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el deísta tiene una postura altamente racional acerca de Dios y su acercamiento se da a través de de la observación del universo. El deísmo floreció en Europa
especialmente en Francia e Inglaterra y en los Estados Unidos a fines del siglo XVIII. Algunos deístas europeos más destacados fueron Herbert de Cherbury, que vivió entre 1583 y 1648, el padre del deísmo inglés. Después tenemos a Matthew Tyndall, que vivió del 1656 al 1733, John Toland, que vivió del 1670 al 1722, y Thomas Wollaston, de 1669 a 1731, es decir, entre el siglo XVII y XVIII. Algunos de los más notables deístas norteamericanos fueron Benjamin Franklin, Stephen Hopkins, no Hawkins, sino Hopkins. Este Hopkins vivió desde 1707 a 1785. Thomas Jefferson, padre fundador, igual que Franklin, de los Estados Unidos, y Thomas Paine, de 1737 a 1809. Bien, vamos a ver las diversas clases de deísmos. Podemos estar seguros de que todos los deístas están de acuerdo que hay un Dios creador de todo el universo. Todos los deístas proponen la no intervención de Dios en el universo a través de milagros o cualquier otro acto sobrenatural. Para el deísta no hay revelación. Sin embargo, no todos los deístas están de acuerdo con la preocupación de Dios por el universo y la existencia de una vida futura para los seres humanos. En base a estas diferencias, se pueden distinguir 4 tipos de deísmo. Si vos sos deísta, decime cuál es el que encaja con tu cosmovisión. Las 4 van desde atribuir una preocupación mínima por parte de Dios hasta dejar su máxima preocupación por el mundo sin intervenir de forma sobrenatural en el universo. La primera clase de deísmo que tenemos es la que lo presenta a Dios totalmente despreocupado de su creación y del ser humano. Este primer tipo de deísmo fue en gran parte postulado y desarrollado en Francia. Según este punto de vista, a Dios no le preocupa gobernar el universo que creó. Él hizo el universo y lo puso en movimiento, pero no tiene en cuenta lo que sucede en él. En segundo lugar, tenemos al Dios del deísmo que no tiene ninguna preocupación moral. Esta segunda forma de deísmo propone que a Dios le interesan los sucesos que ocurren en el universo, pero es totalmente apático de las acciones morales de los seres humanos. El hombre puede actuar mal o bien, puede ser moral o inmoral su forma de ser o de actuar, pero que a Dios no le concierne de ninguna manera, o no le afecta de ninguna manera, o no afecta de ninguna forma la actuación moral de los hombres. En tercer lugar, tenemos esa visión deísta de un Dios que está preocupado por la moral en las criaturas. Este tercer tipo de deísmo sostiene que Dios gobierna el universo y se preocupa por la actividad moral del ser humano. De hecho, Dios insiste en la obediencia a una ley moral
objetiva que establece y que la revela por medio de la naturaleza. Sin embargo, no hay, o en este tipo de creencia en Dios, no hay expectativa de vida después de la muerte. Y en cuarto lugar, tenemos a la visión deísta, en la cual Dios se preocupa por la moral en esta vida y también en la vida después de la muerte. Este cuarto tipo de deísmo sostiene que el creador del universo regula al mundo, espera obediencia a esta ley moral objetiva basada en la naturaleza que él creó y ha dispuesto una vida después de la muerte, con recompensas para los buenos y castigo para los malos. Este punto de vista era común entre los deístas ingleses y estadounidenses. Y este punto de vista es muy parecido al teísmo clásico o al teísmo cristiano, solo que difiere en el hecho de que no se revela a través de la escritura, de la Biblia, y tampoco se revela a través de Jesús, sino que su revelación de esta ley moral que le dice a los hombres, a los seres humanos, qué es lo que deben ser o hacer, está en la naturaleza. Bien, podemos decir que aunque se pueda dividir en por lo menos 4 tópicos al deísmo o a la creencia deísta, hay creencias básicas comunes. Por ejemplo, todos los deístas están de acuerdo que hay un solo Dios. Y también esto acerca al deísmo, al teísmo y al teísmo cristiano. Este Dios es eterno, inmutable, todopoderoso, justo, invisible, infinito. En resumen, la perfección de todo lo que se pueda uno imaginar. La perfección del ser es Dios. Dios es para el deísta una unidad absoluta. No hay Trinidad o concepto de Trinidad en la postura deísta. Dios es una sola persona, no 3 como se plantea en el cristianismo bíblico. El concepto teísta cristiano de la Trinidad para el deísta es falso. No tiene sentido. Dios no existe como 3 personas iguales según el deísmo. Thomas Jefferson, por ejemplo, se burló de que la aritmética trinitaria, de que 3 seres son uno y uno son 3, es una jerga incomprensible. Paine creía que el concepto trinitario resultaba en 3 dioses y por lo tanto era politeísta. En contraste, los deístas sostienen que Dios es uno en naturaleza y uno en persona. Y estarían muy bien coaligados con los unicitarios. Bien, otro punto de vista o creencia común de todos los deístas es en cuanto al universo. El universo es creación de este único Dios que se manifiesta por medio de él. Antes de que existiera el universo, para el deísta solamente estaba Dios. Dios es el que trae todo a la existencia. Por lo tanto, a diferencia de Dios, la existencia, los entes, la creación es finita. Todo tiene un comienzo mientras que Dios no tiene principio ni fin. El universo opera por medio de leyes naturales. Estas leyes fluyen de la misma naturaleza de Dios. Como Él es eterno, perfecto e inmutable y representa el orden y la constancia de su propia naturaleza. Son reglas por las cuales Dios mide su actividad
y espera que sean el estándar para su creación. Y estas reglas hasta se aplican en el proceso evolutivo, porque muchos deístas creen que Dios ha usado la evolución como un proceso en el cual se ha dado el origen y el desarrollo de toda la vida en la Tierra. Por eso dicen que se puede ver la mano de Dios en ese toque necesario para que puedan darse los cambios que necesitan las especies cuando pasan de un cambio genotípico a otro cambio genotípico. La relación de Dios y el universo. Dios es tan diferente del universo como un pintor es de su pintura, un relojero de su reloj y un escultor de su escultura. Obviamente acá el deísmo se contrapone al panteísmo que dice que el universo es Dios o al pandeísmo que dice que Dios fluye a través del universo o se compartimenta con el universo. Aunque puede ser que haya muchos deístas cuya concepción de Dios sea más panteísta que personal, porque acá estamos viendo prácticamente el deísmo clásico, que comenzó con el cientificismo y el positivismo del siglo XVII y XVIII, pero hoy también hay diversas posturas acerca de Dios desde el deísmo. Dios no se revela de otra manera sino a través de la naturaleza. El universo es la Biblia del deísta. Solo el universo revela a Dios. Todas las demás revelaciones, ya sean verbales o escritas, para el deísta son invenciones humanas. Vamos al tema de los milagros. Ya que el deísta no cree ipso facto en la revelación sobrenatural de Dios, entonces para el deísmo los milagros no pueden ocurrir. Dios no puede intervenir en la naturaleza o no quiere intervenir. Están los deístas que creen que Dios no puede realizar milagros, ya que desde la inmutabilidad de las leyes de la naturaleza se visualiza la misma naturaleza de su creador. El milagro violaría las leyes naturales, pero las leyes naturales son inmutables, por lo tanto no se pueden violar, ya que una violación implicaría un cambio en lo inmutable, por lo tanto los milagros son imposibles. Están los deístas que piensan que Dios podría realizar un milagro, pero que a menudo no argumentarían por la propensión de los humanos hacia la superstición y el engaño, la falta de evidencia suficiente en apoyo de un milagro y la experiencia humana ininterrumpida de la naturaleza como manifestación uniforme. Y insisten en que magnifica la naturaleza del mecánico perfecto que hizo que la máquina del universo funcione sin necesidad constante de reparación. Bien, ahora, en cuanto a nosotros, los deístas coinciden en que la humanidad ha sido creada por Dios y que es adecuada para vivir felizmente en este planeta. El ser humano es personal, racional y libre, dotado de derechos naturales que no deben ser violados por ningún individuo, gobierno o facción. El ser humano tiene la capacidad racional de descubrir en la naturaleza, según el deísta, todo lo que necesita para poder vivir feliz y plenamente. Como
los otros animales, el Homo sapiens fue creado con fortalezas y debilidades. Las fortalezas son la razón y la libertad. Entre las debilidades, los deístas proponen la tendencia a la superstición y el deseo de dominar a otros por medio de la violencia. Ambas debilidades innatas han llevado a las religiones a tener creencias sobrenaturales y a generar situaciones opresivas. En cuanto a la ética, ellos proponen que la base de la moralidad humana tiene que ser la naturaleza. En la naturaleza, cada persona, según el deísta, descubre cómo ser autónomo y cómo asociarse con otras criaturas y principalmente cómo relacionarse con Dios. Para muchos deístas, el único principio humano innato es el deseo de ser feliz. La forma en que se satisface ese deseo innato se rige según la razón. Una persona que no actúa por razón se vuelve miserable y actúa de manera inmoral. Los deístas tienen posturas distintas en cuanto a la universalidad de las leyes morales. Están de acuerdo en que la base del valor, al que es universal, porque se basa en la naturaleza, pero no están de acuerdo sobre qué leyes morales son absolutas y cuáles son relativas. El hecho de que haya un bien y un mal no está en discusión. El problema está en determinar exactamente qué está bien y qué está mal en cada caso y en cada circunstancia. En cuanto al destino de los seres humanos, algunos deístas niegan que la humanidad sobreviva a la muerte en cualquier aspecto, como dijimos anteriormente. Muchos creen que las personas viven, pero la mayoría de los deístas, o para la mayoría de los deístas, la vida después de la muerte es de naturaleza inmaterial, donde las personas buenas son recompensadas por Dios y las personas malas son castigadas. Y ahí otra vez tenemos el acercamiento de muchos deístas a las creencias primarias del teísmo cristiano, que creemos en un Dios que tiene preparado para el ser humano una continuidad de su existencia, que no se da solamente en el ámbito material, sino que se extiende hacia lo eterno, como Dios es eterno, y que Dios, al ser un ser moral perfectamente santo y bueno, no admite la maldad y la juzga y premia la justicia y la bondad, ¿no? Entonces, el concepto de el castigo eterno y el concepto de la recompensa eterna con Dios sería un nexo de unión con muchos deístas. En cuanto a la historia, en general los deístas tienen poco que decir sobre este tema. Comúnmente sostenían que la historia era lineal y ya decidida. También algunos sostuvieron que Dios no interviene en la historia a través de actos sobrenaturales o por medio de milagros. Diferían sobre si Dios se preocupaba por lo que ocurre en la historia. Muchos deístas franceses, por ejemplo, entre el siglo XVII y XVIII, creían que Dios estaba totalmente despreocupado por el devenir de la historia humana. La mayoría de los deístas ingleses esperaban que Dios ejerciese cierto grado de cuidado providencial sobre los asuntos de la historia, pero sin ninguna intervención milagrosa. Muchos deístas sostuvieron que el estudio de la historia tenía un gran valor,
porque por lo menos la historia demuestra la tendencia hacia la superstición, el engaño y la dominación y las terribles consecuencias que siguen cuando esta tendencia no se controla ni se frena, ¿no? Entonces ahí tenemos los grandes deístas que fueron los padres del método histórico moderno y de la filosofía de la historia. Bien, ¿qué podemos decir acerca del deísmo desde una postura teísta cristiana? En primer lugar, hay que admitir que se pueden aprender muchas cosas positivas que están en la creencia deísta. Muchos deístas, muchos han estado de acuerdo con la insistencia del deísmo en la importancia y el uso de la razón en los asuntos de la religión y la teología. Las muchas afirmaciones hechas sobre milagros y revelaciones sobrenaturales deben ser pasadas por la óptica de la razón y la ciencia. Ninguna persona razonable entraría en un ascensor si tuviera buenas razones para creer que no es seguro. Tampoco nadie debe confiar en un reclamo religioso de cualquier tipo sin una buena razón para creer que ese reclamo es cierto. Los deístas han sido elogiados por su creencia de que el mundo refleja la existencia de un Dios creador. La regularidad y el orden del mundo sugieren un diseñador del universo. La insuficiencia del universo para dar cuenta de sus operaciones y existencia parece implicar una explicación que va más allá del mismo universo, es decir, apunta a un Dios creador. Las perfecciones limitadas que se pueden descubrir en la naturaleza pueden implicar que hay un ser perfecto y limitado más allá del mundo natural que creó a la naturaleza y la sostiene. Esta evidencia natural está disponible para que todos la puedan ver y puedan responder a ella de manera razonable. El deísmo también ha sido acreditado por exponer muchos engaños religiosos y supersticiosos, por ejemplo, en las pruebas en contra del espiritismo, de los falsos milagros, etc. Ahora, sí tenemos también razones desde el teísmo cristiano para hacer alguna crítica a la cosmovisión deísta. En primer lugar, Dios, este ser infinito, todopoderoso, capaz de traer de la nada a la existencia el universo, sin duda también podría realizar milagros si así lo quisiese. Un Dios que creó todo lo que vemos, todo lo que nos maravilla, todo lo que va más allá de nuestra comprensión, ¿no puede intervenir sobrenaturalmente? Aquel que creó sus leyes, aunque sean inmutables para los que estamos sujetos a ellas, ¿no las puede subvertir? Por ejemplo, los milagros bíblicos, el Dios que hizo los océanos y los mares y los ríos y los lagos, que creó el agua, ¿no podría separarla o hacer posible que miles de personas caminen a través de él, o sea, separarlas y que pasen por lo seco?
La multiplicación inmediata del pan y el pescado no sería un problema para un Dios que creó la materia y la vida en primer lugar. El nacimiento virginal e incluso una resurrección física de entre los muertos serían milagros menores en comparación con el milagro de crear todo nuestro universo de la nada. Parece contraproducente admitir un gran milagro como la creación y luego negar la posibilidad de, en esta forma de ver, ¿no? Milagros menores. Yo no digo que la resurrección de Cristo sea un milagro menor. Yo lo que estoy diciendo es que desde la postura deísta, el gran milagro de crear el universo no podría ser o hacer que sea imposible para Dios hacer milagros desde esa perspectiva menores como multiplicar el pan, cambiar la naturaleza del agua en vino o eh, resucitar a Jesús de entre los muertos. La comprensión de los deístas de la ley natural universal ya no es válida. Los científicos de hoy consideran que las leyes de la naturaleza son en sí generales, no necesariamente universales. Las leyes naturales describen cómo se comporta generalmente la naturaleza, no dicta cómo debe comportarse siempre la naturaleza. Si Dios creó el universo para el bien de sus criaturas, parece que podría intervenir milagrosamente en sus vidas si realmente dependieran de esa intervención. Seguramente un buen creador no abandonaría su creación. En cambio, parecería que Dios así continuaría ejerciendo el amor y la preocupación por sus criaturas que lo impulsaron a crearlas, incluso si eso significa proporcionar esa atención por medios sobrenaturales o milagrosos. Suponiendo entonces que los milagros sean posibles, entonces uno no puede rechazar de antemano todo reclamo de la revelación sobrenatural sin examinar primero la evidencia para su apoyo. Si carece de evidencia de apoyo, debe ser rechazado, pero si la evidencia respalda el reclamo del milagro sobrenatural, entonces la revelación alegada debería considerarse como auténtica. Ciertamente no debe descartarse a priori sin una mayor investigación. Además, simplemente porque muchos individuos y grupos han inventado y abusado de las creencias religiosas, no es motivo suficiente para rechazar todo acto sobrenatural o todo reclamo de actuación sobrenatural de Dios por parte de las religiones o del cristianismo en este caso. Los descubrimientos científicos han sido abusados, pero pocos sugieren que el abuso hace que los descubrimientos sean falsos o una razón para no confiar más en el método científico. Además, la mutabilidad del lenguaje humano y el hecho del error humano no parece ser un argumento válido contra la revelación sobrenatural. Un Dios todopoderoso y sabio podría superar estos problemas. Al menos tales problemas no deberían descartar la posibilidad de que Dios se haya revelado, ya sea de forma verbal o escrito. Nuevamente, primero se tiene que consultar la evidencia. Y para finalizar, el caso de los deístas contra el cristianismo y la Biblia se ha encontrado que falta, que no es, no es sólido. Muchos han construido un caso extenso y sólido a partir de la ciencia, la filosofía y la lógica contra la creencia de que las historias de milagros en la Biblia deben ser consideradas como
provenientes del mito y no de hechos empíricos. Por ejemplo, la creencia de Payne de que la mayoría de los libros de la Biblia fueron escritos por personas distintas a las cuales de los cuales afirmaron escribirlos, y escritos que aparecieron de forma muy tardía, todavía es proclamado como un hecho indiscutible para muchos críticos, inclusive para biblistas cristianos que no son deístas. Pero no hay una pizca creíble de evidencia que no haya sido rechazada por las buenas razones que vienen de la evidencia arqueológica y de la erudición bíblica. Más de 25.000 hallazgos han confirmado la imagen del mundo antiguo que aparece en la escritura. Hay evidencia suficiente para respaldar las afirmaciones de la autoría y fecha temprana de los libros, de la mayoría de los libros bíblicos, además también de la divinidad de Cristo, o sea que en la persona de Cristo está la intervención directa de Dios en la raza humana. Por último, el problema del deísmo es que si se profundiza aún más, se puede llegar lentamente hacia el panteísmo o pandeísmo, es decir, que Dios está tan alejado y tan apático de su creación que se funde con ella, se hace indistinto a ella. Muchos deístas creen que Dios es una especie de fuerza impersonal que creó el universo, que lo sostiene y que dotó de leyes naturales al universo para que pudiera funcionar en todos sus estamentos, tanto en lo macro como en lo micro, es decir, en el mundo macro que conocemos nosotros y en el mundo micro, en el mundo de las partículas específicamente, y también su mano se puede ver en el proceso de la evolución, la ayuda divina, hasta diríamos sobrenatural, en el proceso evolutivo de las especies. Entonces, el deísmo degeneraría en un panteísmo o un pandeísmo que lo pondría a Dios como una cosa amorfa, creadora y sustentadora del universo y nada más, que no es que no quiere conectarse con su creación o con las criaturas conscientes y morales como nosotros, sino que directamente no puede porque es como una fuerza. Entonces, del deísmo personal se puede pasar rápidamente al panteísmo o al pandeísmo impersonal. Por eso, yo animo a todo deísta que esté viendo por casualidad este video a que pueda dar ese paso, pueda hacer la investigación de vida y dar ese paso del deísmo al teísmo, es decir, a poder reconocer que Dios no solo ha creado el universo, sino que Dios se preocupa y ama su creación y especialmente ama al ser humano que ha creado con sus propias manos. Y el amor que ese Dios creador tiene por nosotros es tan profundo, no solo interviene sobrenaturalmente, sino que ha intervenido de manera que Él se ha hecho uno de nosotros en la persona de su Hijo llamado Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la máxima intervención del Dios creador de los cielos y la tierra. Y en Jesús nosotros podemos encontrar
a Dios, porque Él es Dios. Él es el máximo acercamiento de lo divino a lo humano. Por eso te animo a abrir tu corazón a Jesús de Nazaret, a leer lo que dice la Biblia acerca de Él, su mensaje, su vida, y vas a ver cómo te va a impactar y vas a ver aún con más claridad de lo que la naturaleza pueda reflejar a ese Dios creador. Lo vas a ver en Jesús de Nazaret. Bien, vamos a dejarlo acá. Creo que ya me he alargado un poco. Sí, me he alargado un poco, así que vamos a dejarlo acá y seguiremos levantando videos para poder explicar estas visiones filosóficas que tienen que ver con nuestro tema base, que es la teología, para entender a Dios y también para ayudar a las personas a pasar de, en este caso, el deísmo al teísmo cristiano y específicamente a tener una experiencia de comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Como siempre, si no lo hiciste, te animo a que te suscribas a este canal, que me va a ayudar mucho, y deja un like si te gustó este video y por favor compartilo, y si te suscribiste, hace doble clic en la campanita para que te pueda avisar el algoritmo de YouTube que que ya levanté otro video. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.